Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Hande Erçel se ven nuevamente en secreto en casa de un amigo. Una reunión inesperada que podría cambiarlo todo. Todo ocurrió anoche, en un elegante barrio de Estambul, donde un amigo cercano a ambos organizó una reunión informal entre varios conocidos del medio. Lo que nadie esperaba era que, en plena madrugada, Hande Erçel llegara sola, visiblemente tranquila, y poco después hiciera su aparición Kerem Bürsin, con una sonrisa que no podía ocultar. Según una fuente presente en el encuentro, la tensión fue palpable desde el primer instante, pero también la complicidad. No se abrazaron, pero sus miradas lo decían todo. Había algo no resuelto entre ellos, aseguró esta persona. Aunque no estaban sentados juntos al inicio, minutos después se les vio hablando a solas en la terraza, donde parecían olvidarse del resto de invitados. Una de las frases que habría marcado la noche fue escuchada por casualidad por un invitado que pasaba cerca: yo nunca dejé de pensar en ti, solo me alejé porque era lo correcto en ese momento, habría dicho Kerem en voz baja. A lo que Hande respondió: lo sé, y por eso estoy aquí. La charla entre ambos duró más de media hora. Algunos testigos afirman que hubo risas, momentos de silencio y hasta un breve roce de manos que ninguno intentó ocultar. Al regresar al salón, sus rostros se veían más relajados, como si algo importante hubiera sido aclarado. No puedo dar detalles, pero diría que fue una conversación que los dejó en paz consigo mismos, comentó el anfitrión de la noche cuando fue consultado por un medio local. Lo más llamativo es que ambos abandonaron la casa con pocos minutos de diferencia, aunque no juntos, evitando llamar la atención de los paparazzi. En redes sociales, los rumores no tardaron en explotar. Muchos fans comenzaron a compartir teorías sobre una posible reconciliación. Algunos recordaron que hace solo unos días, Hande compartió una historia en Instagram con una frase sugerente: algunas puertas no se cierran del todo. Y ahora, tras este encuentro nocturno, esas palabras cobran un nuevo significado. También hay quienes apuntan a que este encuentro podría estar vinculado a un nuevo proyecto profesional juntos. Aunque ninguna de las agencias de ambos ha confirmado nada, los seguidores ya fantasean con una segunda parte de la serie que los unió y que marcó una época en la televisión turca. Un detalle que no pasó desapercibido fue la actitud de Hande al salir de la casa. Con una leve sonrisa, dirigió una mirada cómplice a la ventana donde minutos antes estaba Kerem. Una imagen que fue capturada por uno de los asistentes y que ya circula por todos lados. La expresión en su rostro parece decir más que 1000 palabras. ¿Estamos ante los primeros pasos de una reconciliación? ¿O se trata simplemente de una conversación pendiente que necesitaban tener desde hace tiempo? Lo cierto es que, después de meses de silencio, verlos compartir un espacio, hablar en privado y dejar pistas emocionales tan claras, deja la puerta abierta a todas las posibilidades. Y como si el universo estuviera alineando las piezas, nuevos indicios han seguido emergiendo tras aquella noche mágica. Al día siguiente, los medios turcos comenzaron a recoger testimonios adicionales de personas del entorno cercano a los actores. Una estilista que colabora frecuentemente con Hande confesó en un programa de radio: ella llegó al estudio distinta, con una energía que no se le veía desde hace meses. No dijo nada directamente, pero tenía esa mirada, esa que solo tiene cuando algo le emociona de verdad. Por su parte, Kerem fue visto ese mismo día en un café del Bósforo, conversando con su representante. Aunque no se reveló el contenido exacto de esa charla, testigos aseguran que mostraba en su teléfono una foto sonriente, y al decir de uno de los presentes, parecía estar planificando algo.
Horas más tarde, un gesto inesperado encendió las alarmas aún más, ambos dejaron de seguir a otras personas en sus redes, y, curiosamente, volvieron a seguirse mutuamente. Este simple movimiento digital bastó para provocar una ola de comentarios, memes y mensajes de esperanza de sus seguidores más fieles. No puedo evitar ilusionarme, comentó una fan en Twitter. Ellos tienen una química que traspasa la pantalla, y si después de todo este tiempo siguen encontrándose en privado, es porque algo fuerte los une aún. Otro seguidor escribió, esto no es casualidad. Están construyendo algo, paso a paso. Pero la historia no termina ahí. Una reconocida periodista del mundo del espectáculo, conocida por tener información de primera mano, publicó una columna titulada Un amor que nunca murió, donde asegura que este no fue el único encuentro reciente entre Kerem y Yandé. Lo que vimos en la casa de su amigo fue solo la punta del iceberg. Llevan semanas retomando el contacto, primero por mensajes, luego por llamadas. Esta reunión fue planeada con delicadeza, sabiendo que tarde o temprano sería imposible ocultarlo. Además, en el programa nocturno de variedades más visto del país, se mencionó que una productora muy influyente estaría interesada en reunirlos nuevamente para una miniserie romántica de alto presupuesto, ambientada en Capadocia. Aparentemente, el guión ya está en revisión y se habría redactado pensando específicamente en ellos como protagonistas. ¿Y si este proyecto se convierte en el puente que necesitan para reconectar emocionalmente?, preguntó el presentador del show. No sería la primera vez que la ficción reaviva un sentimiento real. Ante todo esto, las declaraciones oficiales brillan por su ausencia. Ninguno de los dos ha dado entrevistas desde el famoso encuentro, ni han hecho publicaciones referidas al tema. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasaron por alto, en una reciente publicación de Kerem, donde aparece contemplando un amanecer, se puede leer la descripción algunas luces regresan, aunque uno no las espere. ¿A qué se refiere esa frase? ¿Es acaso una metáfora de su situación sentimental? ¿O simplemente una reflexión casual que coincide peligrosamente con los hechos? Mientras tanto, Yandé publicó una fotografía de un ramo de flores silvestres en su perfil secundario, aquel que solo algunos fans conocen. La imagen, acompañada del texto Recuerdos que florecen sin avisar, ha sido interpretada como una señal clara de que algo se está gestando desde lo más profundo de sus emociones. Lo cierto es que los caminos de estos dos artistas parecen estar acercándose una vez más. El destino, sus emociones no resueltas y quizás una nueva oportunidad profesional podrían estar alineando un escenario donde lo imposible se vuelve posible. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este reencuentro entre Kerem y Yandé es una señal de reconciliación? ¿O simplemente una amistad que busca sanar el pasado? ¿Te gustaría verlos nuevamente juntos, en la vida real o en una nueva serie? Deja tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que aún tiene mucho por contar.